oración conocerte, llegar a ser como tú, a la imagen del varón perfecto. Fórmame como quieras tú, Señor. Es mi oración conocerte, llegar a ser como tú, a la imagen del varón perfecto. Fórmame como quieras tú, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, Señor. Es mi oración conocerte, llegar a ser como tú, a la imagen del varón perfecto. Fórmame como quieras tú, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí, que venga tu reino, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí. Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí para llevar adelante la meditación de la palabra de Dios, que es buena, como hemos venido viendo, es refrigerio para nuestros huesos, sanidad para nuestra alma y trae libertad a todo nuestro ser. Hoy día vamos a llevar adelante algo que en la Biblia se habla, muchos los predicamos, pero a veces no lo entendemos. Pero hay algo que se habla del reino de Dios. Y hoy día vamos a ver qué quiere decir reino, quiénes lo tienen. Por lo tanto, este mensaje vamos a poner los que arrebatan el reino de Dios. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Vemos aquí una expresión desde que vino Juan el Bautista, que fue el que vino anunciando la venida de Jesucristo, quien vino preparando el camino. Este hombre vino hablando del reino de Dios. Y dice esta palabra aquí que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino del cielo, de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Cuando yo vi esta palabra hace mucho tiempo, yo dije, hay un reino y hay que arrebatarlo.
cuál es o cuáles son los requisitos que yo debo saber o aprender, porque no deseo perder mi tiempo llamándome cristiano, siendo un religioso o yendo a una iglesia, y que pierda mi tiempo y que el reino no lo pueda arrebatar. Desde ahí comencé a orar, a buscar. ¿Y a dónde busco? Usted no puede buscarlo sino en la palabra de Dios, porque el que escribe la Biblia es Dios mismo. Y vamos a ver Jesucristo qué dice en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17. Aquí ya habla Jesucristo mismo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces nosotros, según esta palabra, hemos creído que Jesús era el reino y que Él era el único que cargaba el reino, pero la expresión de Juan el Bautista era que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. O sea, o somos valientes o somos cobardes. Yo he encontrado en la Biblia algo que no vamos a predicar, pero que dice claramente que solo los valientes entran a ese lugar. O sea que el reino de los cielos no es para los cobardes. Entonces yo desde aquí comencé a ver que realmente tenía que haber una diferencia para entrar al reino de los cielos o para perderlo. Y entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice en el verso siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús encuentra a dos hombres que están en el trabajo, como cada uno de nosotros hemos tenido nuestro trabajo secular, y debemos tenerlo para ver que Dios nos tome en cuenta, porque yo miro a través de la Biblia que muy rara vez o casi nunca llamó Dios a un desocupado, porque Dios llama siempre a gente que sea diligente, que sea valiente, que trabaje, que sostenga, que trabaje para sí, porque Dios no lleva a su reino a gente ociosa o desocupada. De antemano le voy diciendo, para algunos que crean o porque van a la iglesia o lean a la Biblia, pero si no proveen para su casa, la Biblia dice que es peor que un incrédulo, uno que conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, no trabaja, no provee y es mantenido. Entonces desde ahí no somos aptos para el reino de Dios, según lo que la Biblia me dice. Y les dijo en el verso 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cómo es para entrar al reino? Que cuando Dios te está llamando, tú al instante tienes que dejar tu trabajo, comenzar a buscar a Jesús. Si tú quieres entrar al reino, esta es la forma, y es la única forma que yo encuentro a través de la Biblia. Y en el verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea. Vea lo que hacía Jesús, es lo que estamos haciendo hoy día. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. En el mundo se está predicando muchos evangelios, pero muy pocos el evangelio del reino. Si usted tiene sabiduría y la mente de Cristo, usted va a entender hoy día cuáles arrebatan el reino de Dios y cuáles no lo arrebatan. Y dice, predicando el evangelio del reino. ¿Y cuál era el reino? ¿Cuál es el evangelio del reino? Sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El evangelio del reino es que si yo te predico, si tú lo aceptas, tú lo asimilas, el reino te trae sanidad de toda dolencia. Este es un principio de reino. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y escuche bien, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Le trajeron todos los que enfermos, afligidos con dolencias y enfermedades y tormentos. Y otra cosa, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Yo quiero decirte en este día maravilloso que tú escuchas esta palabra, ¿cuál de estas enfermedades tal vez a veces nosotros hemos conocido en nosotros o tenemos un familiar que tenga dolencias, que sea una persona afligida,
¿Por qué? Por algunas enfermedades, porque a veces ya no sabemos ni lo que tenemos. ¿Y qué más? Y tormentos. La gente está atormentada, la gente no tiene visión, no tiene una idea clara qué hacer aquí en la vida. No sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. ¿Y qué más le trajeron la gente? Los endemoniados. Vea bien, si una persona se sabe la Biblia, si una persona tiene mucho conocimiento y no ha sido librado de los demonios, quiere decirle que no puede estar apto para el reino de Dios. Lunáticos, paralíticos y los sanos. Entonces, el evangelio del reino es el que se libera al lunático, se le echa fuera a los demonios, se sana al paralítico, se sana a todo mundo. Esto es evangelio del reino. Entonces, nosotros a veces queremos entrar en el reino, pero no queremos hacer. Y estas personas que pone 2 pescadores, los llamó, ellos vinieron al instante, dejaron sus trabajos y se sometieron a aprender el evangelio del reino. Evangelizar, ir a buscar al perdido, ese es el evangelio del reino. Y no solamente hablarle de que venga a la iglesia, sino que hay que sanarlo de todas estas enfermedades y de todas lo lunático, de todas las enfermedades que se ven aquí como tormentos. Pero más me llama la atención de los endemoniados, porque muchos dicen que esto es una secta, y entonces Jesús era el primer sectario que echaba fuera a los demonios, porque solamente si él no le echaba fuera a los demonios, a estos pecadores y a todos los que nunca hubieran podido ser sus discípulos y sus apóstoles. Por eso nosotros a veces como ministros perdemos mucho tiempo discipulando gente y nunca podemos alcanzar lo que nosotros hemos prometido, que la escalera del éxito es ganar al perdido, es consolidarlo, es discipularlo y enviarlo. Cuando nunca nosotros levantamos pastores de nuestros lomos, es porque algo se ha quedado de estas enfermedades y la persona no fue libre. Entonces nosotros estamos conociendo por aquí algo de lo que es el evangelio del reino. Y vamos a ver, para cambiar por lo menos por un momento el libro de Mateo, vamos al libro del apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 5. Habla ya a la iglesia y dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? ¿Cuál es el plan de Dios? Elegirlo a usted con su pobreza espiritual para que usted sea rico en sabiduría, conocimiento, inteligencia y todo lo de Dios venga sobre su vida. En fe. ¿Y qué más? Y que seamos herederos del reino. ¿Para qué nos elige Dios cuando nos llama? Para que usted herede el reino. Si usted está practicando religión, llámese la que usted quiera, pero usted no busca la herencia en el reino, yo quiero decirle que usted está perdiendo el tiempo. Usted y las personas que le enseñan, porque el ministro, el líder que va adelante, tiene que haber sido liberado primero para que pueda liberar a otros. Para que nosotros, como dice el apóstol Santiago, nosotros hemos sido llamados para ser herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay un reino que está prometido para los que le aman, para que nosotros lo heredemos. Entonces, Dios no nos ha llamado a leer la Biblia, Dios no nos ha llamado a practicar ninguna religión aquí en este mundo, sino que Dios nos llamó a que nosotros, ¿qué hiciéramos? Prácticamente que nosotros heredemos el reino. La pregunta es, ¿usted quiere heredar el reino? Yo no le conozco a usted, tal vez usted esté escuchando, pero usted debe ponerse a pensar según lo que dice el libro de Santiago, que Dios nos ha llamado para que siendo pobres seamos ricos y heredemos el reino de los cielos. Si usted no se pone en estos tiempos a meditar y a pensar que hay un reino para usted, y qué reino es cuando usted va a reinar, porque donde hay un reino tiene que haber un rey, y ese es el plan de Dios. Dios quiere que todos sus hijos comiencen a reinar sobre este mundo. Yo le pongo un ejemplo: si usted tiene una casa, usted es el jefe de familia, usted reina sobre su esposa, desde luego, si es que
se cumple la palabra de Dios sobre sus hijos, sobre todo lo que usted tenga, usted es el rey. Y Dios tiene un reino espiritual preparado para todos los que realmente le aman. Y vamos a ver en el libro de Mateo mismo, capítulo 12, 22. Ahí hay un título que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos de nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Esta es la diferencia. El credo, la iglesia o a donde usted le enseñan, suceden estas cosas. Llevan los endemoniados, son sanos. Llevan los ciegos, son sanos. Y llevan los mudos y son sanos. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Porque un asunto de la mudez, de la sordera, muchas veces es el demonio. Entonces, en la iglesia donde usted va, a usted lo liberan y usted puede hablar. Yo era un mudo y quiero decirle algo. 20 años de alcoholismo, yo solo hablaba cuando tenía la droga encima, el alcohol. Entonces eso me hacía entender que yo estaba atado, que estaba preso, pero cuando vine a Jesús, Jesús me libertó y yo ya pude hablar, porque lo más duro para mí era hablar en público, tomar un micrófono y hablar. Cuánto más hoy día salir por las redes sociales, que no sé a dónde se difunda, solamente interior o exteriormente, esta palabra que está llegando aquí a nuestro país y sé que está llegando a muchos lugares del mundo. Entonces Dios al mudo lo hizo hablar y ese mudo era yo, porque cuando Cristo vino me libertó. Yo era un endemoniado que no hablaba en nada y en público, y peor iba a hablar a otros. ¿Cómo iba a hablar la palabra de Dios si yo era mudo? Si tampoco la oía, era sordo y mudo, y eso es un demonio. Si nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios y no podemos hablar, es necesario que busquemos una autoridad que nos ayude para que seamos libres y de esa manera nosotros podamos hablar. Y verso 28. Pero le dijo Jesús: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿A dónde está el reino de Dios? No está en el cielo. Si la palabra de Dios vino acá a la tierra y dijo Jesús: si yo por el Espíritu de Dios, entonces el que no tiene el Espíritu de Dios no puede echar fuera a los demonios. Pasamos cientos de años asistiendo a una iglesia, aprendiendo de Dios, pero si nunca el reino de Dios se establece en su vida, déjeme decirle, usted no es valiente, todavía sigue en el grupo de los cobardes, porque una de las cosas que usted tiene que ser libertado para libertar a otros. Yo no puedo liberar a otro si yo mismo estoy todavía atado al pasado, atado a las circunstancias. Entonces yo aquí me doy cuenta claramente que dijo Jesús: si yo por el Espíritu de Dios, o sea, si el que no tiene el Espíritu de Dios, es una señal que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede echar fuera a los demonios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y dice en el verso 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nosotros muchas veces, en vez de ser liberados, hablamos a escondidas, hablamos por detrás, vemos como Dios está liberando, vemos al que era borracho, ya no es, vimos al ladrón que va a una iglesia y no es porque Cristo lo liberó. Pero nosotros los hombres comenzamos a hablar. ¿Y qué dice la palabra? De todo lo que los hombres hablen, darán cuenta Dios un día. A veces pensamos que nosotros quedamos con el amigo por atrás murmurando, hablando y difamando. Pensamos que nos vamos a escapar. De aquí de la tierra usted se escapa, pero el día que parta de aquí usted tiene que irle a dar a cuenta a Dios por todo lo que usted estuvo hablando y que realmente Dios lo escuchó. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sabía que Dios nos ha puesto una lengua, que si nosotros no hablamos lo recto y lo correcto, un día vamos a estar en graves problemas cuando nos presentemos delante de Dios. El hecho de difamar y denunciar a otro, eso nos hace apartar del reino de Dios. Y vamos a ver ahora en el capítulo 21 de Mateo, capítulo 21, verso 43. En el capítulo 21, 43
dice la palabra de Dios: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Hay gente que tiene el reino. Hay gente que Dios le ha dado autoridad. Hay gente que tiene llamado. Hay gente que ha conocido a Dios, pero no ha dado fruto. No ha predicado, no ha orado por los enfermos, no ha sanado a nadie. Usted no está dando fruto. Y dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. En este tiempo está viniendo mucha gente a buscar a Dios por la situación que estamos pasando. Y para esa gente está separado el reino de Dios, porque hay gente que ha estado en las iglesias religiosamente sin tener compromiso con Dios, sin haber sanado, sin haber llevado la palabra a nadie, y Dios dice: a esas personas les voy a quitar el reino de Dios y se lo voy a dar a gente que produzca los frutos de él. Dios está buscando gente nueva que hoy día va a acudir a las iglesias para darles Dios el reino. El reino está preparado para ti que escuchas esta palabra. No temas de otros que hayas visto vos, que haya hecho, que no haya hecho. Date cuenta que tú no estás llamado a juzgar. El que hizo o no lo hizo, Dios es el que juzga, porque aquí dice Dios: yo les quito el reino a los que se lo di, pero como no han producido los frutos del reino, se lo doy a otro que produzca. Si tú no has asistido a una iglesia, tú estás escuchando la palabra por primera vez, Dios tiene un reino para ti. Yo hoy día te declaro que el reino está para ti. Solamente permítenos que te ayudemos, permítenos que un día podamos llevarte a vos esta palabra que realmente está produciendo efecto para que nosotros establezcamos el reino en nuestras vidas, y cuando partamos de esta vida tengamos el reino con nuestro verdadero Cristo. Vamos ahora a Mateo 25, 31, y dice aquí la palabra de Dios: el juicio de las naciones. Viene un juicio, ya lo estamos viendo. Este es uno de los primeros, cuando en Apocalipsis vemos que bajan 6, 7 juicios. Estamos por los primeros. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas naciones están afectadas hoy día? Todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros. Usted ve que hoy día ya hay gente apartada. Unos que enferman, unos que mueren. Otros que enferman se arrepienten desde la cama del dolor y Dios los levanta de nuevo. Y serán reunidas de él delante de todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Cuáles son las ovejas? Los que escuchan la voz de Dios y comienzan a caminar con Dios. A esos, dice Dios, los pondrá a la derecha. Nosotros, los pastores, los predicadores y todo ministro de aquí de la tierra, no estamos destinados para nosotros decir: este sí se salva y este no se salva. Nuestro deber es enseñarle, predicarle la palabra, hablarle del reino, que hay un reino que Dios ha dicho preparado para aquellos valientes. Como dijo Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Si usted es un violento, apresúrese. Usted puede haber tenido 60, 70, 80 años, pero hoy día, si tú estás escuchando esta palabra, puedes tener 5, 10 años, pero corre, porque el reino está para ti. Y dice la palabra de Dios en el verso 33: pondrá las ovejas a su derecha y los cabros a la izquierda. ¿Quiénes son los cabros? Aquellos que escuchan y no oyen la palabra de Dios. Aquellos que están cansados de escucharlo, pero nunca le han hecho caso a Dios. Y vamos a ver a dónde termina ese de la izquierda, que es cabro. Y el verso 34: entonces el rey dirá, nuestro Señor Jesucristo, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino. Esto no es asunto de religión. Esto es un asunto de que el Señor Jesús está esperando por un reino. Pero ¿a quién les va a dar este reino? A los que Él está llamando en estos tiempos a través de la predicación, a los que vienen
y se dejan preparar aquí. Hay un reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto no tiene nombre, Dios lo sabe, pero el reino está preparado para ti. Tú quieres ser llamado por Dios para heredar este reino, a ti te toca buscarlo porque no hay otra manera. Ahora, benditos de mi Padre, dice que está preparado el reino desde antes de la fundación del mundo. Hay un reino. Esto no es asunto de que vengas a una iglesia. Esto no es asunto de quien te enseña. Esto es asunto de que tú seas liberado, porque Cristo vino a liberar, a sanar las enfermedades y a echar fuera a los demonios. Solamente una persona que está libre totalmente puede liberar a otros. Y estos van a ser los benditos de mi Padre. Este es el reino que Dios ofrece. Ahora, los de la izquierda, los cabritos, los que nunca quisieron escuchar, vamos a darle un versículo aquí que por falta de tiempo no podemos. Verso 41 de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, así como aquí los partidos políticos hay de la derecha, de la izquierda, del centro, pero no hablamos de eso. Pero en Dios sí hay los de la derecha y los de izquierda. Y los de izquierda, dice en el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. En la humanidad habemos benditos por Dios y malditos. Benditos los que obedecemos a la palabra de Dios y malditos los que nunca queremos obedecer. ¿Y a dónde se van los malditos? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros, los que no hemos querido tener parte con Dios, también hay un lugar donde hay ángeles, que son los demonios. Así, porque el diablo imita todo. Él quiso ser como Dios y terminó siendo Satanás. Él quiso tener ángeles, se arrastró una gran parte del cielo y esos ángeles se hicieron demonios. También son ángeles de Satanás. Y muchas veces, como no conocemos la palabra, nos encontramos con un ángel demonio y pensamos que es un ángel que vino del Dios. Tengamos cuidado, por eso que Dios dice que nosotros salgamos de la ignorancia y busquemos el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es reino? Le voy a explicar, porque muchos aquí en la tierra estamos practicando un reino que no es reino. Estamos enseñando, nos estamos reuniendo como se reúnen en una reunión secular, nosotros los llamados cristianos, y eso no es reino. Nos reunimos para una fiesta, para cumpleaños, nos reunimos para hacer mingas y hacer tantas cosas, traer comida. Y eso no es reino. Se lo va a mostrar por la palabra, dándoles ciertos versículos, porque realmente el tiempo es corto en esta meditación que tenemos. Y vamos al libro de Romanos, capítulo 14, verso 17. Y dice el apóstol Pablo aquí, porque el reino de Dios, escuchen, no es comida, no es visititas, no es amistades, no es comadrería, no es hacer tantas cosas. Eso no es reino de Dios. No es comida ni tampoco es bebida. No es irse a un bar a conversar y entablar una amistad con alguien que dirige una iglesia y usted cree que porque se hizo amigo de ese ministro, de ese pastor, de ese siervo, de ese apóstol o la persona que esté, usted cree que ya tiene parte con Dios. Déjeme decirle que no. Mientras usted no entre en amistad con Dios, déjeme decirle, nosotros los hombres no estamos para establecerle el reino a usted, al menos que usted se deje ayudar de nosotros y haga lo que la Biblia dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia. ¿Qué más es? Usted tiene que demostrar que tiene paz, porque cuando ya salieron los demonios, porque cuando ya salió el tormento, ya salió la enfermedad, usted tiene paz, tiene alegría, tiene sonrisa. Eso es el reino. Paz, ¿qué más? Gozo en el Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, tampoco puede estar libre, porque uno de los termómetros para medir un cristiano es que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, y los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Póngase a meditar sobre este versículo y apréndaselo. Romanos 8, 14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son los únicos hijos de Dios. Si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, no puede entender la Biblia, no puede buscar a Dios, no puede establecer el reino en su vida. Entonces hay un requisito. Aquí dice clarito en este verso, porque el reino de Dios no es comida,
No es amistades, porque a veces dice, yo soy amigo con el fulano de la iglesia. Usted puede ser amigo del Papa y de todos los que usted cree aquí en la tierra, pero si usted no es amigo del que escribe la Biblia, déjeme decirle que no tiene nada con Dios. Y vamos a ver otra cosa que no es reino. Vamos a 1 Corintios, capítulo 4, verso 20. Aquí dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Wow! Tremendo esto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿De qué le vale que yo me sepa la Biblia de memoria? ¿De qué le vale que yo predique el mejor mensaje, que sea el mejor expositor? Que por cierto, no lo soy, pero sí soy conocedor del reino de Dios, porque sí sé que cuando yo llego y donde están los demonios tienen que huir, porque no puede estar junto Dios y los demonios. Y eso sí lo sé claramente. No soy el mejor expositor. Hay gente que se sabe la Biblia. Por eso la Biblia dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El que está lleno del Espíritu Santo tiene poder para echar fuera la enfermedad, tiene poder para echar fuera los demonios, tiene poder para echar fuera la aflicción si la persona se deja ayudar. Si la persona dice, yo tengo este problema, yo tengo un cáncer y yo quiero que Dios me sane. Si usted trae fe, nosotros oramos, el cáncer se va, porque Dios lo sana, no porque nosotros lo sanamos. Pero ¿qué dice este versículo claramente en el libro de 1 Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si en el lugar donde usted asiste no ha habido liberación, no hay sanidad, el criminal entra a la iglesia, sigue criminal y vuelve criminal, la prostituta entra prostituta y sigue prostituta, ahí no hay poder de Dios. Y aquí dice clarito que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, dice que echó fuera los demonios. Por el poder del Espíritu Santo predicamos el evangelio del reino. Y por el poder del Espíritu Santo sanamos a las personas para que ellos sanen a otros. Esto es realmente dar fruto, porque el reino de Dios será quitado a aquellos que no dan fruto. Hoy día usted haga realmente un examen de conciencia sobre usted mismo. No mire al de al lado, no mire al vecino. Si usted está escuchando esta palabra, pregúntese ¿usted tiene el reino o usted está lleno de palabras sin poder? Y vamos a ver un último versículo en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Vamos a ver unos 3 versículos aquí. Dice Dios, ¿no sabéis, escuche bien, quienes no entran al reino? Estos ya están aquí, esto no es cosa de la iglesia. Por eso el diablo quiere en estos tiempos cerrar las iglesias para que no se predique esto, pero déjeme decirle, nosotros estamos para predicar lo que la palabra de Dios dice, no para nosotros meternos a yugos de esclavitud de este mundo. Mientras Dios nos permita, hablaremos lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice? ¿No sabéis que los impíos, escuche, impío, el que no cree en Dios, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, escuchen, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto está claro. Y el 11 dice, y esto erais algunos de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Muchos que están predicando la palabra, practicábamos lo que ya leímos. Tal vez algunos se acostaban con varones, eran afeminados, otros eran adúlteros, otros éramos fornicarios, pero ya aquí dice la palabra, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros hemos practicado esto, no entramos al reino de Dios, al menos que nos volvamos a Dios. Hoy es tiempo de volver a Dios. Yo te he hecho ver que hay un reino para que tú lo heredes. De ti depende, pero Dios quiere fruto. En este tiempo vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que los que escucharon esta palabra corran a buscar su reino, porque esa es una herencia que Dios les ha dado a todos los que le aman a Dios y a los que creen. No podemos perder el tiempo practicando cualquier secta o religión aquí sin poder, por mucha palabrería que tengamos
eso no tiene efecto. Jesús vino trayendo el reino y dijo, el reino de Dios ya está entre ustedes, porque cada vez que echo los demonios y sano a los enfermos, el reino ya está entre nosotros. Hoy día es tiempo de establecer el reino en tu vida, en tu hogar, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra familia y en nuestras vidas. Padre, yo bendigo a cada persona que escuchó esta palabra, y si solamente ellos deciden buscar el reino, hoy día entran al reino por la fe en Jesús. Gracias te doy, Padre. Bendigo los hogares donde tu palabra está llegando como sanidad y como medicina. En el nombre de Jesús. Amén y amén.